Estico no lo entendía al principio. Trabajaba más, pensaba más, se exigía más, y aún así algo dentro de él seguía sintiéndose vacío. No era falta de dinero, era algo mucho más difícil de nombrar. Era esa presión constante en el pecho, la sensación de estar corriendo a toda velocidad en una habitación sin puertas. Durante años, Estico creyó en la gran mentira que nos venden a todos, que la tranquilidad viene después del esfuerzo, que la libertad es una recompensa que se compra, que primero tienes que romperte por dentro para algún día sentirte en paz. Pero cuanto más perseguía esa paz allá afuera, más lejos parecía estar de ella. Fue entonces cuando dejó de perseguir metas y empezó a perseguir alivio. Empezó a decir que sí cuando su alma gritaba que no. Se quedó en lugares donde ya no crecía, solo por el miedo atroz a perder lo poco que había acumulado. Se convirtió en un experto en fingir que todo estaba bajo control, mientras su mente era un campo de batalla. Y fue ahí, en ese punto de silencio absoluto, donde entendió una verdad incómoda que la mayoría prefiere ignorar. No era esclavo de sus deudas, no era esclavo de su jefe, era esclavo de lo que sentía cuando no tenía el control. Ese día no cambió su cuenta bancaria, pero cambió la dirección de su mirada. Por primera vez en su vida, Estico dejó de preguntarse, ¿cómo gano más? Y empezó a preguntarse, ¿por qué nunca es suficiente? Esa pregunta lo llevó a un camino que nadie le enseñó en la escuela ni en el trabajo. Un camino hacia una libertad que no depende de nada externo. Lo que Estico descubriría después no tiene que ver con el dinero que tienes en el bolsillo, tiene que ver con la libertad que tienes en el alma. Estico comenzó a observar, pero no miró hacia el mercado, ni hacia las noticias, ni hacia lo que hacían sus competidores. Miró hacia adentro, con una honestidad que dolía. Se dio cuenta de algo inquietante. Cada decisión importante que había tomado en los últimos años no venía de la claridad ni del propósito. Venía del miedo. Miedo a perder lo que ya tenía. Miedo a quedarse atrás mientras el mundo avanzaba. Miedo a no ser lo suficientemente exitoso ante los ojos de los demás. Y ese miedo tenía una voz constante, un susurro que no lo dejaba dormir en paz. Esa voz le decía, necesitas más. Más dinero para estar seguro, más garantías para ser libre, más reconocimiento para valer algo. Pero Estico entendió una paradoja cruel. Cuanto más escuchaba esa voz y más acumulaba, más débil y dependiente se sentía. Porque el problema nunca fue el tamaño de su cuenta bancaria. El problema era su incapacidad de sentirse completo sin el ruido de las posesiones. Entendió que no era el dinero lo que lo dominaba, sino el terror a su ausencia. Al levantar la vista, Estico vio que no estaba solo en esa celda invisible. Vio a personas ganando fortunas, pero viviendo en una pobreza emocional absoluta. Gente con casas enormes que no sabían estar en silencio 5 minutos consigo mismos. Personas que no estaban construyendo riqueza, sino que estaban huyendo desesperadamente de un vacío que ningún número en una pantalla podía llenar. Ese día, Estico dejó de admirar a los que tenían mucho. Empezó a observar con respeto a aquellos que, teniendo poco o mucho, necesitaban casi nada para ser felices. Entendió que el que necesita demasiado entrega las llaves de su vida a los demás, y si no eres dueño de tus necesidades, todo lo que posees terminará poseyéndote a ti. Fue en ese momento de claridad brutal cuando Estico tomó una decisión silenciosa. No iba a pasar el resto de sus días reaccionando a impulsos, a modas o a miedos infundados. Iba a aprender a dominar su propia mente. Y ese, y no otro, fue el verdadero inicio de su libertad. Estico no transformó su realidad de la noche a la mañana. No hubo un milagro, solo un cambio de estrategia. Empezó a hacer algo que casi nadie se atreve a hacer en este mundo de ruido. Empezó a observar sus propios impulsos sin reaccionar a ellos. A medida que el silencio se hacía más profundo, fue descubriendo principios simples que nadie le había explicado jamás. No eran teorías abstractas para leer en un libro, eran decisiones de vida o muerte para su paz mental.
La primera ley llegó como un susurro en medio del caos. Stico comprendió que no importaba cuánto dinero entrara en su vida. Si su mente seguía operando desde la escasez y el desorden, todo terminaría rompiéndose de nuevo. Vio personas con muy poco que vivían en una paz envidiable y personas con fortunas que no podían dormir ni una noche entera. Entonces dejó de obsesionarse con los números y empezó a trabajar en su estabilidad interna. Aprendió a no decidir desde la ansiedad y a no actuar desde el miedo. Al mirar hacia atrás, Stico sintió un escalofrío al ver cuántas decisiones había tomado por pura necesidad. Aceptó humillaciones, toleró entornos tóxicos y guardó silencio cuando debió gritar, todo por el miedo atroz a perder una supuesta seguridad. Pero empezó a practicar un cambio pequeño, casi invisible, pero devastador para su ego. Antes de reaccionar, respiraba. Antes de aceptar un trato o una situación, se preguntaba, ¿estoy eligiendo esto libremente o solo estoy reaccionando a mi miedo? Y en ese segundo de duda recuperó su poder. Este fue el golpe más duro para su orgullo. Al analizar su día a día, Stico no vio productividad. Vio horas desperdiciadas en distracciones vacías y preocupaciones por cosas que nunca sucedieron. Entendió que no estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo minutos de vida que no volverían jamás. Desde ese momento, empezó a proteger su tiempo como algo sagrado. Dejó de decir sí a compromisos que no le sumaban y aprendió que el silencio es más valioso que cualquier conversación superficial. Cuando Stico empezó a respetar su tiempo, el mundo, de repente, empezó a respetarlo a él. Stico ya no reaccionaba como antes. Las tormentas externas seguían ahí, pero su centro se mantenía firme. Sin embargo, todavía quedaba una prueba de fuego: el deseo. No el deseo simple de comer o dormir, sino ese impulso constante de querer más, de compararse, de llenar la casa y la agenda para sentirse importante. Fue ahí donde entendió que el verdadero control no era sobre sus posesiones, sino sobre los impulsos que lo hacían moverse. Stico empezó a notar algo que le cambió la perspectiva. Muchas de las cosas que deseaba ni siquiera eran suyas. Eran ideas implantadas por la sociedad, expectativas de otros y comparaciones tóxicas. Quería el éxito para que otros lo vieran, no para disfrutarlo él. Entonces hizo algo radical. Cada vez que sentía el impulso de comprar o buscar algo nuevo, se detenía y se preguntaba con frialdad, ¿esto mejora mi vida o solo alimenta mi ego? La respuesta solía ser incómoda, pero lo hacía cada vez más libre. Empezó a reducir su vida de forma consciente. Menos ruido, menos gastos innecesarios, menos distracciones disfrazadas de urgencia. Y ocurrió algo curioso. Cuanto menos necesitaba, más fuerte se sentía. Entendió que la complejidad de la vida moderna es una cadena invisible y que la simplicidad es el arma que la corta. Ya no tenía que sostener una fachada, ahora solo tenía que sostener su verdad. Antes Stico gastaba para escapar de su realidad. Ahora invertía para construir una nueva. Empezó a cuidar su cuerpo, a entrenar su mente y a aprender en el más absoluto silencio. No buscaba impresionar a nadie, buscaba fortalecerse para lo que viniera. Comprendió que los lujos pueden desaparecer en un parpadeo, pero la sabiduría y el carácter te acompañan hasta la tumba. El dinero dejó de ser un fin y se convirtió en el combustible para su crecimiento personal. Esta fue la ley que más le dolió aceptar. Stico vio cómo todo el mundo moderno está diseñado para capturar nuestra atención y generarnos urgencias artificiales. Durante años, él fue el títere de las notificaciones, de las rebajas y de las opiniones ajenas, hasta que decidió detenerse. Aprendió a no responder de inmediato, a no seguir cada capricho y a habitar el silencio. Al principio fue incómodo, porque el silencio te muestra todo lo que intentas evitar, pero con el tiempo, ese silencio se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Mientras el mundo entero reaccionaba, Stico, por fin, elegía. Stico ya no se sentía atrapado. Las cadenas del miedo se habían roto.
pero algo en su interior había cambiado de forma aún más profunda. Ya no vivía solo para evitar perder o para protegerse del mundo. Empezaba a vivir con una intención clara, con una dirección que no dependía del viento que soplara afuera. Entendió que el control de sus impulsos no era el final del camino, sino apenas el cimiento sobre el cual construir algo real. Antes, la mente de Stico estaba obsesionada con guardar, proteger y acumular por miedo a que no hubiera suficiente. Pero con el tiempo, observó una ley universal. Las personas que más crecían no eran las que más retenían, sino las que más aportaban. Empezó a ofrecer su valor, su tiempo y su presencia, sin la urgencia de recibir algo a cambio. Descubrió que una vida cerrada sobre sí misma termina por asfixiarse, mientras que una vida que se ofrece como una herramienta se vuelve inquebrantable. Este fue uno de sus mayores retos. Stico, como todos nosotros, quería resultados rápidos, visibles e inmediatos. Pero la naturaleza le enseñó un patrón innegable. Todo lo que llega rápido suele desaparecer con la misma velocidad. Lo que realmente vale la pena requiere tiempo, repetición y silencio. Entonces dejó de correr. Empezó a hacer menos cosas, pero con una calidad y una profundidad superiores. Y sin ruido, sin presión y sin urgencia, algo sólido empezó a crecer en su vida. Por primera vez no tenía prisa, y esa falta de prisa lo hizo invencible. Esta fue la revelación definitiva. Incluso cuando su vida parecía estar en orden y bajo control, Stico sintió un vacío familiar. No era un vacío de dinero o de estabilidad, sino de dirección. Entendió que puedes tener la disciplina más férrea del mundo, pero si no sabes para qué la usas, todo pierde el sentido. Dejó de preguntarse cuánto quería tener y empezó a preguntarse, ¿para qué estoy construyendo esto? ¿A quién ayudo? ¿Qué valor estoy dejando en el mundo? En ese instante, el dinero dejó de ser el objetivo para convertirse en una simple herramienta. Cuando hay un propósito, ya no necesitas demasiado para sentirte completo. Stico no se volvió rico de un día para otro en el sentido tradicional, pero dejó de sentirse pobre para siempre. No porque de repente tuviera más posesiones, sino porque dejó de necesitar tanto para validar su existencia. Y eso lo cambió absolutamente todo. Ya no reaccionaba por miedo a la carencia, ya no decidía por el impulso de encajar. Ya no vivía persiguiendo una meta que al alcanzarla lo dejaba igual de vacío. Por primera vez se sentía en control, no del mercado, no de las opiniones ajenas, sino de sí mismo. Entendió la verdad que el ruido del mundo intenta ocultarte. El dinero no te da libertad, solo amplifica lo que ya eres. Si eres una persona dependiente, el dinero te hará más dependiente. Si eres inseguro, te hará más inseguro. Pero si eres firme, si eres consciente, si sabes vivir con poco, entonces nada ni nadie puede controlarte. Ahí empieza la verdadera riqueza, no en lo que acumulas en una bodega o en un banco, sino en lo que ya no necesitas para estar en paz. Stico no encontró sus respuestas afuera, las construyó en el más absoluto silencio, y ese silencio se convirtió en su mayor ventaja estratégica. Si algo de lo que hemos recorrido hoy resonó en tu interior, no lo ignores. No se trata de entenderlo todo hoy, se trata de empezar a observar con honestidad, a detenerte un segundo antes de reaccionar a tu siguiente impulso. Ese es el primer paso hacia tu propio control. Si quieres seguir desarrollando esa claridad y esa fuerza interna, este espacio es para ti. Suscríbete. Pero no lo hagas para consumir más contenido vacío. Hazlo para recordar cada semana quién puedes llegar a ser cuando dejas de ser un esclavo de tus deseos. Y si llegaste hasta este punto del silencio, deja un comentario con una sola palabra: control. Así sabremos que somos muchos los que hemos decidido dejar de correr. Recuerda siempre, no es el dinero lo que te hace libre, es lo que ya no necesitas.